Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al colegio a una nueva sesión del ciclo Sevilla en Proceso, con el que ya llevamos prácticamente 6 años contando la actividad profesional de los arquitectos y arquitectas del Colegio de Sevilla. Hoy nos acompaña un arquitecto con una trayectoria de una solidez y de una extensión realmente extraordinaria, y además creo que muchos le conocemos y seguimos su trabajo porque realmente la delicadeza con la que trabaja, sobre todo en el campo de la intervención, creo que es bastante modélica, ¿no? Se trata de Antonio Campos Alcaide. Antonio, muchísimas gracias por aceptar la invitación y es un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros. Bueno, pues vaya por Dios, aquí. Antonio Campos, de Santa Elena, de Jaén, nació en el año 62, titulado en el 87 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y doctor arquitecto también por la Universidad de Sevilla desde el año 2017 con la tesis La lonja de Sevilla, arquigrafía de un edificio. Ejerce profesionalmente compaginando la actividad profesional con la docencia. Inició su experiencia docente como profesor de artes plásticas y diseño y desde el año 99 es profesor colaborador en el Departamento de Proyectos de la Escuela de Sevilla. Desarrolla sus proyectos desde sus estudios Arquitectura Campos Alcaide y Técnicos Reunidos de Andalucía y Extremadura y colabora en la realización de proyectos con diferentes estudios de arquitectura con los que aunan esfuerzos como son Dunar Arquitectura, Adarve Arquitectura o Plano Consultores. Aunque trabaja en todos los campos posibles, tiene una trayectoria que, como podréis ver, abarca muy diferentes tipologías, nuevas plantas de diferentes tipos de edificios, pero se ha centrado en gran parte de su trayectoria en el trabajo de la rehabilitación e intervención en edificios de gran valor histórico. Yo creo que ahora mismo uno de los principales expertos en intervención patrimonial que tenemos en nuestro colegio. Entre esos edificios, que muchos de ellos los vamos a poder ver aquí en la charla, está la rehabilitación del Archivo General de Indias, la rehabilitación del Palacio Arzobispal de Sevilla, la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, donde interviene la parte de la Facultad de Derecho y la Hermandad de Estudiantes, el Hospital de las Cinco Llagas, que está restaurando, la sede del Parlamento, que está restaurando las fachadas históricas y la iglesia, el plan director del Hospital de los Venerables en Sevilla, la rehabilitación del Colegio de los Jesuitas en Fregenal de la Sierra para Centro Cultural, que ha obtenido precisamente en la última convocatoria de los premios COAS, obtuvo un accesi, la rehabilitación del Castillo Palacio de Medinaceli en Castellana, en Jaén, las restauraciones de las iglesias de la Anunciación y San Roque en Sevilla, de la Virgen de Rocío en Dos Hermanas, del Santuario de la Virgen de Consolación en Utrera o la iglesia de Santa Elena en Jaén. Y ya más metido en tema de nueva planta, el Colegio de Educación Infantil y Primaria en Quintana de la Serena, en Badajoz, la bioincubadora de la Ciudad de la Salud y la Innovación en Cáceres, el Museo del Sitio del Conjunto Dolménico de Antequera, en Málaga, o la cripta arqueológica y los accesos desde el intercambiador del metro de Sevilla al barrio Virgen de Loreto en San Juan de Alnafarache, que también obtuvo accesi en la segunda convocatoria de los premios COAS entre 2011 y 2015. Esta es una brevísima reducción de su trayectoria, porque realmente cuando analizas la obra tienes un desarrollo profesional realmente envidiable. Así que, bueno, os dejo ya con él y espero que disfrutéis con su charla. Yo creo que la dilatada experiencia, el mérito es de la edad, básicamente. Sí, bueno, la edad y algo más. Bien, pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias a los que habéis asistido y si os parece empezamos. Venga. Que tenemos mucha tarea por delante. Cuando hay que hablar de obra, hay que elegir de alguna forma algún argumento, aunque sea débil, ¿no? Realmente los proyectos no nos llegan con argumentos, nos llegan por circunstancias diversas, pero sí se pueden ordenar. Y yo he elegido ordenarlas en función de la actitud que tiene que tener el arquitecto ante ellas. Voy a empezar por obras que tienen un valor patrimonial muy alto y que, por lo tanto, el arquitecto debe tener una actitud contenida, estudiosa. Creo que cuando tenemos un edificio de gran valor patrimonial, la actitud inicial debe ser de estudio, de comprensión y la de desarrollo del proyecto debe ser muy contenida y esto hace que
quizá lo deseable es que la mano del arquitecto se vea poco, aparezca poco, ¿no? Y a medida que vayamos avanzando, veremos que vamos a ir disminuyendo en digamos, la catalogación que tiene el edificio o la importancia patrimonial que tiene hacia proyectos que llegaremos a algunos de nueva planta, donde la libertad de acción del arquitecto es mucho mayor, incluso pues el último, que es un colegio en Quintana de la Serena, pues casi está en mitad del campo, está a las afueras del pueblo y realmente la foto aérea es el colegio y campo alrededor, ¿no? Por lo tanto, será un tránsito desde esos proyectos de gran valor patrimonial a proyectos igualmente interesantes, igualmente para nosotros nos interesa exactamente igual que los otros, pero donde el carácter patrimonial ya se va perdiendo poco a poco y acaba en que el proyecto ya es un proyecto completamente de nueva planta, donde lo que tenemos que hacer no está influido por este aspecto. Aprovecho también para decir que en estos proyectos han colaborado y son coautores arquitectos que ya ha dicho Juanma en la introducción, como Adán, que está por aquí. Tomás Benito no firmó, está también por aquí, no firmó ningún proyecto conmigo, pero fue un colaborador durante un montón de años en el estudio, indispensable. Aurora Chinchilla, que también está por aquí, también. Y no están Carlos Robustillo y Javier Robustillo, que son dos arquitectos que estudiaron en la Escuela de Sevilla, pero que tienen el estudio en Mérida y con los que hacemos todos los trabajos que hacemos en Extremadura los hacemos con ellos. Adán Ramos actualmente es mi socio y pues, los últimos proyectos desde hace 4 o 5 años lo firma conmigo. Como creo que la intervención iba a requerir una amplitud mayor que los últimos 4 o 5 años, es el motivo por el que estoy yo solo aquí. Si estuviéramos hablando de los proyectos de los últimos 4 o 5 años, estaría también aquí Adán. Vamos a empezar por el Archivo General de Indias, que es el proyecto que nosotros, digamos, en el punto más alto de esa protección patrimonial, tenemos el Archivo General de Indias. Este proyecto es fruto de un concurso que ganamos en el año 1999 y estuvimos trabajando en él hasta el 2005. El Archivo de Indias lo conocéis casi todo y es un edificio declarado Patrimonio de la UNESCO, que creo que debe ser la máxima declaración que existe, ¿no? La de Patrimonio de la UNESCO. Y con este edificio yo tengo una relación, y algunos de los que están aquí también, y es que fue el primer ejercicio que nos pusieron en procedimientos de expresión cuando llegamos a la escuela. Llegamos a la escuela, pues supongo que a primeros de octubre, y en la primera clase nos dijeron: tenéis que ir al Archivo de Indias y hacer dibujos, hacer croquis. Fuimos allí y cuando surgió el concurso, creo que esta fue una de las principales razones. Yo tenía conocimiento de aquel edificio porque habíamos hecho un ejercicio en la escuela. Y recuperé los croquis, recuperé los dibujos y me sorprendió que estaban bien hechos. Habíamos medido bien y, bueno, pues muchas veces digo esto porque la vida son muchas casualidades, ¿no? Pues quizá me decidí a hacer este concurso por este motivo y no por otro. Cuando hablamos de un edificio con este valor patrimonial hay que empezar por los antecedentes. Sevilla en el siglo XVI es un hervidero y la ciudad en esta zona tiene una configuración muy diferente a la actual. Vemos casi en el centro, vemos casi un cuadrado, que es lo que va a ocupar el Archivo de Indias, en aquel momento lonja de mercaderes, de forma que en este conglomerado edificatorio, Juan de Herrera decide hacer un edificio sin ninguna referencia ni urbanística. Él hace un edificio ideal, también porque el programa que tiene es prácticamente un lugar donde reunirse. Digamos que las lonjas de mercaderes en aquel momento eran simplemente un lugar techado donde poder casi hacer trato y tener relación con otros comerciantes. Por lo tanto, tiene la oportunidad de hacer un edificio casi ideal de tratado de arquitectura
que coloca derribando un trozo de la ciudad. Él llega y, bueno, para construir ese edificio ideal, un cuadrado perfecto de 56 por 56 metros, o más correctamente, de 200 varas castellanas por 200 varas castellanas, derriba hasta conseguir una explanada y coloca el edificio. Pero lo coloca siguiendo exactamente la traza de los edificios preexistentes. O sea, cuando vamos por la Avenida de la Constitución, vemos que el edificio está un poco dislocado. Con respecto a la Avenida de la Constitución y con respecto a la Catedral, el edificio está girado, ¿no? De hecho, Moneo, en una publicación, dice que no encuentra explicación para esa desorientación del edificio. La orientación es muy clara, es que el edificio se asienta exactamente siguiendo los ejes de las edificaciones preexistentes. Tanto es así que la arqueología que llevamos a cabo en el edificio, siempre todos los muros son paralelos a los muros del edificio. O sea, la lonja tiene todos sus muros de carga y los edificios preexistentes aparecen en las excavaciones arqueológicas paralelos a los que tenemos. Aquí vemos que la lonja está desorientada con respecto a la Avenida de la Constitución y con respecto a la Catedral, pero está perfectamente orientada a la calle Santo Tomás, que son los edificios que hay más cercanos, ¿no? Digamos que las cubiertas que hay previas al Archivo de Indias es la calle Santo Tomás, que está perfectamente orientada y paralela a la lonja de Mercaderes, y sin embargo el edificio está girado con respecto a la Catedral y con respecto a la Avenida de la Constitución. ¿Cómo se construye el edificio? Pues de una forma bastante clara. Todas las edificios, tenéis tres imágenes, la de arriba, la del medio y la de abajo. La de arriba son las edificaciones, bueno, una simbología, ¿no? una abstracción, ¿no? Todas las edificaciones que existían se demuelen y con el producto de esa demolición se hace una gran explanada. Y sobre esa gran explanada se excavan los cimientos, que llegan a 7,60 metros y, por lo tanto, tienen una dificultad importante de ejecución en Sevilla, puesto que el nivel freático está en torno a los 4 metros y tienen que trabajar haciendo las cimentaciones 2,5 metros por debajo del nivel freático. Por lo tanto, cuando hacemos excavaciones en el edificio, que excavamos todo el interior del edificio y la galería exterior, aparecen todas las edificaciones previas justo hasta el nivel de demolición. O sea, digamos que una vez que ellos saben a qué cota quieren colocar el edificio, de esa cota hacia arriba demuelen, todo cae dentro y excavan sobre eso los cimientos. Por lo tanto, siempre que levantamos una solería en cualquier sala del edificio, aparece la edificación previa justo hasta esa altura. Lo que os decía, siempre todo lo previo es paralelo a los ejes del edificio. Esto es el patio de una casa y, como veis, las cimentaciones del edificio se hacen orientadas y esa es la explicación de las preexistencias. Hay otra cuestión que es interesante y es que hicimos un sondeo de penetración en cada esquina del edificio y justamente a los 9 metros aparecía una capa de cerámica romana. Esto, según los arqueólogos, quiere decir que el puerto romano ocupaba esta posición y efectivamente a 9 metros de profundidad de la rotura de piezas en el puerto romano, pues aparece una capa de unos 10 o 12 centímetros o sea que el puerto, digamos que la ciudad ha crecido 9 metros en ese punto. Tenemos una ciudad del puerto romano y hemos ido echando y echando y echando hasta 9 metros de altura. El edificio coincide en su construcción con el siglo de oro, con la vida de Quevedo. Aquí la lonja se hace entre 1583 y 1646 y Quevedo vive de 1580 a 1645, por lo tanto, el siglo de oro, ¿no? Y tiene dos agentes importantes, uno Felipe II y otro Juan de Herrera. Yo tengo el convencimiento de que el que era realmente aficionado a la arquitectura era Felipe II. Realmente Juan de Herrera era un soldado que lo acompañó por toda Europa en sus viajes y yo creo que le ordenó que se hiciera arquitecto. Él tenía cualidades, era un hombre con capacidades y yo creo que se hizo arquitecto porque Felipe II no podía hacerlo, tenía un encargo superior. Y tiene algunos antecedentes, como el Escorial, digo, claro, esta pareja, ¿no?, de Felipe II y Juan de Herrera,
pues está en el Escorial y por lo tanto la lonja responde a esos mismos esquemas, ¿no? Hay, bueno, pues aquí veis a la izquierda las escaleras del Escorial, a la derecha las escaleras de la lonja, a la izquierda el patio del Escorial, a la derecha el patio de la lonja de mercaderes. Como he dicho, las lonjas, esta es la de Amberes, las lonjas es simplemente un sitio cubierto donde poder hacer tratos, ¿no?, con otros comerciantes. Y los arquitectos, yo creo que tenemos que contar la historia dibujando. Y esto es una evolución histórica. La evolución histórica que hacen los historiadores o los arqueólogos es más bien escrita, y yo creo que la que tenemos que hacer los arquitectos es dibujada. En la primera columna ves el proyecto que nosotros pensamos que hizo Juan de Herrera. En la segunda, el que realmente se construyó. Todas las demás, y en la última columna el proyecto que nosotros hicimos en el año 1999. Por lo tanto, todos los pasos intermedios son la conversión en una cosa, incluso en casa de vecinos en algún momento, y la más importante es que es la conversión de lonja de mercaderes a archivo de Indias, ¿no? Hay 3 momentos fundamentales en la historia del edificio, que son el proyecto, la decisión de hacer el edificio, el proyecto de Juan de Herrera, la construcción del edificio, que cambia en algunas cuestiones con respecto al proyecto de Juan de Herrera, en algunas muy importantes, y la conversión de lonja de mercaderes a archivo de India en el siglo XVIII. Esta es la lonja que se construye. La lonja que se construye tiene la planta baja, que es la figura en medio, digamos, hay un pequeño sótano, a la izquierda tenéis un pequeño sótano que es un aljibe. En medio la planta baja del edificio y a la derecha la planta alta. Nosotros pensamos que en el proyecto de Juan de Herrera la planta baja y la primera eran similares, realmente eran lugares cubiertos. Realmente el edificio se construye, pero lo que hay son lugares cubiertos por los que transitar tanto en planta baja como en planta primera. Y esos muros que aparecen en la planta primera son ya, digamos, añadidos por fundamentalmente Alonso de Vandelvira y Miguel de Zumárraga. Las diferencias con el proyecto, bueno, aquí lo podemos ver, la primera columna del proyecto de Juan de Herrera, veis que en el proyecto de Juan de Herrera, en la imagen superior, hay 4 escaleras en las 4 esquinas. La planta primera es también una planta muy despejada y, sobre todo, tiene una cubierta de teja, una cubierta inclinada. El edificio estaba, igual que el Escorial, pensado con una cubierta inclinada de teja. Por lo tanto, las cuestiones que cambian, bueno, las principales, hay muchas más, ¿no? Pero digamos que las principales son la escalera principal, porque en el proyecto de Juan de Herrera pensamos que había 4 y se construye solamente una, descentrada con respecto al eje y con algunas cuestiones que era impensable en la mente matemática de Juan de Herrera, ¿no? Juan de Herrera era arquitecto, pero también era matemático y era un hombre de una precisión. Ya os digo, el edificio mide 200 varas castellanas por 200 varas castellanas, la modulación de todos los huecos, de todas las crujías, de todo, responde a una rigidez formal grande y, sin embargo, la escalera no coincide en su estructura con la del edificio, encaja mal y, de hecho, hay incluso ventanas cegadas. ¿Veis? En la imagen de la izquierda, en la fachada, todos hemos visto la fachada del edificio, nos parece que una fachada que siempre va a haber detrás de alguna cosa. Bueno, pues hay una ventana que está cegada porque el orden arquitectónico de la escalera no coincide con el orden arquitectónico del edificio. Esa disfunción hace que haya que cegar una ventana. Hemos dicho que la escalera, porque antes había 4, era una gran transformación. La segunda es el cambio de la cubierta inclinada por una cubierta de bóveda. Realmente el edificio que conocemos actualmente, con unas bóvedas maravillosas en la planta primera, creo que está mejor que el proyectado por Herrera, ¿no? Pero realmente Herrera proyectó un edificio, un palacio italiano, ¿no? Proyectó un edificio con bóveda en la planta baja, artesonado en la planta primera y cubiertas inclinadas de teja. Y son Alonso de Vandelvira, sobre todo, y Miguel de Zumárraga. Alonso de Vandelvira yo creo que es el autor intelectual. Estos cambios de las cubiertas y de las bóvedas, el autor intelectual yo creo que es Alonso de Vandelvira y el ejecutor material Miguel de Zumárraga. Hay en este cambio en la cubierta se produce un hecho que explica muy bien una publicación
que decía, bueno, lo explica también en una carta que escribe Lucas Cintora, diciendo que el edificio tiene una incongruencia, y es que la planta primera tiene más altura que la planta baja. Y realmente cuando miras el edificio se ve algo raro al mirarlo, y es justamente esto, es que la planta baja es más pequeña que la primera. Y esto se produce porque para meter las bóvedas dentro de la estructura de la fachada tienen que subir un poco, que ver esa banda verde que veis en el dibujo inferior. O sea que el canon de construcción y el canon de composición de la fachada tuvieron que alterarlo, subiendo 1,5 metros más la fachada para esconder las bóvedas detrás del pretil de la fachada. Ese cambio por bóvedas indujo algunas cuestiones más, como por ejemplo la colocación de cadenas metálicas en la planta primera y la colocación de remates muy pesados en las esquinas para controlar los empujes. En el proyecto hicimos un estudio de estática gráfica del edificio, y realmente para que el edificio fuera estable eran necesarios esos pináculos de las esquinas, todo lo que se pone en la cubierta es muy pesado. Si veis en la imagen de la izquierda, debajo, el edificio tiene unas barandillas muy pesadas, con unos machones muy pesadas, las bolas, los pináculos de la esquina. Todo eso es imprescindible para conseguir la estabilidad del edificio, porque en un edificio gótico, como una catedral, una iglesia, claro, todos los empujes están controlados por los arbotantes, por las naves laterales. Claro, siempre tenemos bóvedas y tenemos naves laterales o arbotantes, hay un control perfecto de los empujes. Pero aquí, que tenemos una fachada plana, no hay forma de controlar los empujes más que colocando peso encima, ¿no? Alonso Iván de Elvira tiene un tratado que está en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde analiza todas las bóvedas que finalmente acaba haciendo en la lonja de Mercaderes, ¿no? Alonso Iván de Elvira trabaja con su padre en Úbeda y en Jaén, y se viene a Sevilla para conocer la obra de Hernán Ruiz II, y comienza a escribir, supongo que influido también por Hernán Ruiz II, que también tiene un tratado de arquitectura. Yo creo que él viene aquí, empieza a trabajar con él en su oficina, ve que está escribiendo un tratado y él hace otro de una naturaleza distinta, pero es un tratado muy interesante sobre bóvedas. Esto hace que ensaye, y por eso digo yo que creo que es el autor intelectual de todo el cambio de cubierta y líneas de teja y de artesonados por bóvedas, ¿no? Él estaba interesado en este mundo de la bóveda, escribe un tratado sobre bóvedas y se afana en convencer a todo el mundo para que en vez de artesonados se hagan bóvedas. Y Miguel de Zumárraga es el que lo sustituye como maestro mayor y el que finalmente acaba haciéndolas. Pero consiguen una destreza en la construcción de bóvedas maravillosa. Veis esta, que es la de la escalera de subida a la cubierta, es una bóveda escamada, pero aquí tenemos una escalera descrita. Siempre vamos a tener, cuando hablemos de Alonso Iván de Elvira, vamos a tener el esquema dibujado, que es el que él tiene en el libro de trazas, en el Tratado de Arquitectura, y la construcción. Entonces, en estas, por ejemplo, tenemos la bóveda dibujada por nosotros, la fotografía y la situación en el edificio, y cómo está descrita en el tratado. Empiezan a trabajar con estas bóvedas y consiguen una cosa que a mí me sorprende, y es independizar la forma de la decoración de la bóveda de la estructura interna de piedras, ¿no? Si veis ahí en esa imagen, veis que la estereotomía de la piedra son hiladas cuadradas y, sin embargo, la decoración son radiales, ¿no? Por lo tanto, digamos que toda la decoración que hacen de las bóvedas es totalmente independiente del trabajo con la piedra para hacer la bóveda, lo cual lleva aparejado una complejidad técnica tremenda, ¿no? En esta mucha, pero en esta mucho más, ¿no? Veis que la bóveda es una... Él le llama, a esta bóveda, por ejemplo, le llama capilla cuadrada por hiladas cuadradas y, como veis, son hiladas cuadradas que finalmente se decoran con esta forma virtuosa. El edificio llega al siglo XVIII
bien, pero el cambio de las flotas... Sevilla es una ciudad pues, con una actividad económica tremenda, hasta que en 1717 la cabecera de la flota se manda a Cádiz. Sevilla, por el río Guadalquivir, empieza a tener dificultades con el calado de los barcos, y es mucho más lógico que la cabecera de la flota esté en Cádiz, porque permite que los galeones mayores lleguen hasta el puerto. Ves que Sevilla, tenemos estos dos grabados, ¿no?, donde Sevilla empieza a decaer y Cádiz empieza a florecer. Por lo tanto, a lo largo del siglo, a finales del XVII, el edificio empieza a ser abandonado, porque ya las flotas se trasladan definitivamente en 1717, pero la actividad comercial se lleva a Cádiz mucho antes. Por lo tanto, el edificio empieza a no tener ocupación. Murillo monta allí su academia de pintura y se convierte casi en una casa de vecinos, ¿no? Por lo tanto, después acontece también el terremoto de Lisboa en 1755. Por lo tanto, el edificio, que ha tenido una vida espléndida durante el siglo de oro, empieza a perder bueno, pues representación en la ciudad, se convierte en, digamos, prácticamente la ciudad no sabe qué hacer con él, hasta el punto que decía de convertirse en casa de vecinos. Y es con Carlos III cuando se decide que el edificio, que es un edificio importante, tiene un uso más digno que ese, y se decide el traslado del Archivo General de India al edificio. Realmente, Carlos III lo que tenía en mente es que la leyenda negra española que estaban escribiendo ingleses y holandeses se rebatiera desde un punto de vista científico, y lo que él quería era reunir en un solo edificio todos los papeles de India, para a partir de ahí escribir la verdadera historia de la colonización española en América, y eso fue lo que dio lugar a escoger Sevilla como cabecera de las flotas durante mucho tiempo, y este edificio, muy adecuado para ello, para la cual contratan a un arquitecto que se llama Lucas Cintora, que es el que hace toda la rehabilitación de conversión, y que este edificio le cuesta casi la profesión y la vida. A la izquierda tenéis cómo estaba la planta primera antes de la intervención. Digamos, a la izquierda es cómo estaba el edificio. En medio, lo que quería hacer Juan Bautista Muñoz, que era el encargado, digamos, la persona que recibe el encargo de Carlos III para llevar esta empresa a término, es Juan Bautista Muñoz, y digamos que la imagen del medio es lo que Juan Bautista Muñoz quería hacer. Y lo que hay a la derecha es lo que Lucas Cintora hace, que consigue sin duda esta imagen del edificio maravillosa que hoy tenemos. Imaginar que el edificio tenía esos muros, en la imagen de la izquierda lo que tenemos son habitaciones con muros cubiertos por bóvedas. Y Lucas Cintora lo que hace es derribar los muros, sustituir los muros por arcos y despejar completamente la planta. Esto le produce tales problemas en la ciudad, tales críticas, que acaba, bueno, Lucas Cintora también se encarga de los pavimentos, ¿no? Digamos que la decoración que tenemos ahora mismo en el edificio barroca, la decoración de la escalera de acceso, todos los pavimentos de la planta primera y esa imagen de nave corrida, es la que le da Lucas Cintora, que recibe tal crítica por la ciudad, que lo lleva a escribir esta justa repulsa de ignorantes y de émulos malignos, que es carta apologético-crítica, en la que se vindica la obra que se está haciendo en la lonja. O sea, hasta qué punto llegaría la presión sobre Lucas Cintora de la ciudad, que él se ve obligado a hacer una carta muy extensa en la que explica y razona por qué hace su proyecto. La carta está muy bien escrita y da unas razones muy poderosas para todo lo que hace. Sin embargo, la ciudad, pues más que él, acaba perdiendo prácticamente todos los cargos que tenía como arquitecto en la ciudad, y estaba muy vinculado a Pablo de Olavide, ¿no? Realmente Lucas Cintora, el conde del Águila, Pablo de Olavide eran los ilustrados de la ciudad, y bueno, pues acaban Pablo de Olavide en la cárcel por la Inquisición, y Lucas Cintora casi, ¿no?
Hay un episodio también interesante y es que Juan de Villanueva proyecta unas estanterías para alojar los legajos y esas estanterías las proyecta en obra, pero finalmente tenían mucha madera de caoba de Cuba en el almacén, y en el almacén del rey, y deciden hacerlo de caoba, pero con la forma que tienen las escuadrillas de la fábrica. Por lo tanto, tenemos una estantería con unas escuadrillas muy grandes que se integran perfectamente en el edificio porque forman parte de su arquitectura en cuanto a dimensiones, pero que son así porque estaban proyectadas en obra. Y bueno, realmente tenemos esta imagen de esa arquitectura construida en madera, que son las estanterías de la planta primera, muy interesante. El estado previo, digamos, hasta aquí hemos llegado contando la historia del edificio, y cuando nosotros llegamos al edificio, en la cubierta existían estas estructuras para sostener unos toldos. Estas cubiertas maravillosas estaban con estas estructuras que simplemente servían para soportar unos cables y unos toldos que cubrían el patio. Los huecos estaban cerrados en gran parte, había un montón de divisiones, las instalaciones estaban por todos sitios, la piedra estaba carcomida en toda la planta. Bueno, la humedad por capilaridad de la planta baja tenía muy dañada la piedra. Había algunas patologías estructurales, fruto fundamentalmente del terremoto de Lisboa. Se habían construido entreplantas imposibles, las entreplantas con estructura metálica, directamente sobre los muros del edificio se habían hecho perforaciones, se habían metido vigas metálicas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es borrar. Y aquí viene un poco lo primero que quería contar, ¿no? Que en un edificio de este nivel de protección patrimonial y de valor, ¿no? En un edificio de este valor patrimonial, el arquitecto casi lo que tiene que hacer es borrar, es quitar, ¿no? Por lo tanto, aquí, ¿qué hacemos? Pues en todas las galerías, quitar las entreplantas, quitar las escaleras, y en el sótano, pues borrar también, borrar un trozo de terreno, ¿no? Digamos que quizás donde más intervenimos es de la cota cero hacia abajo, que borramos una galería para meter todas las instalaciones, los equipos de climatización, todo lo que es aseos de personal, y quitamos el terreno entre los cimientos para hacer una cripta arqueológica. Realmente el edificio en toda su planta baja lo que tiene es una losa, y debajo de esa losa hay una cripta arqueológica que necesitamos para meter las instalaciones. Hay que tener en cuenta que este edificio es una escultura. Digamos, el David y Miguel Ángel es mármol por todas partes, pero este edificio es piedra por todas partes, por dentro y por fuera. Por fuera las fachadas, por supuesto, pero por dentro todo es piedra, las bóvedas de piedra, todo es piedra, con lo cual quizá el reto más importante que teníamos es cómo meter a un edificio que es una escultura, instalación de protección contra incendios, eléctrica, iluminación, cableado estructurado, datos, vías, de todo, ¿no? Entonces, quizá el esfuerzo mayor que tuvimos fue, después de borrar todo lo que había que borrar, meter todas esas instalaciones. Y para eso fue fundamental este sótano. Por lo tanto, yo creo que efectivamente este proyecto se hizo borrando, no se hizo dibujando. Y lo que proyectamos fue a la izquierda la planta sótano, donde se ve pues toda la intervención de apertura de lugares. La planta baja que se ordenó, y la planta primera también, como lo vamos a ver más grande, se incorporó la silla del cabildo al edificio. Digamos que hasta ahora hemos hablado solamente de la lonja de mercaderes, después Archivo General de Indias, pero también incorporamos a este proyecto la silla del Cabildo, que es un edificio también interesante, que está enfrente, y lo comunicamos por un túnel, ¿no? Esto que se dice siempre de que la catedral está comunicada con el Palacio Arzobispal por una galería subterránea, ¿no? Pues aquí es cierto, aquí el edificio aquí es. El Archivo General de Indias está comunicado con un túnel con la silla del Cabildo por la calle Santo Tomás. Y aquí veis, realmente, una vez
borrado todo lo que había que borrar. En la primera crujía se organiza el acceso al edificio y la parte más pública. En el resto, áreas restringidas donde están los depósitos de documentación, talleres de fotografía, microfilm, y en la Cilla, pues todo lo que es administrativo. En la planta primera hay un recorrido expositivo, pero también se reserva una parte interior para consulta de documentos, de forma que en la lonja de mercaderes se consultan todos los documentos originales y, sin embargo, todos los documentos digitalizados están en la Cilla del Cabildo. Por lo tanto, los investigadores que tienen que ver, el legajo original van al archivo, a la lonja, y todos los que pueden ver esa documentación digitalizada van a la Cilla del Cabildo. En sótano, pues, instalaciones, vestuarios de personal, depósitos de la biblioteca auxiliar y la obra finalizada. Veis que aquí lo que digo de borrar está claro, ¿no? Se ha borrado todo lo que no es el edificio original. Aquí se ha devuelto la diafanidad al edificio. Realmente todas estas salas estaban cegadas o bien por muros o bien por cristaleras metálicas, pero no se percibía el espacio diáfano que era el origen del edificio. El edificio se construye con unas plantas diáfanas para que los mercaderes estuvieran circulando por allí. Bueno, pues había que recuperar esa imagen diáfana que, bueno, ya había empezado, con este asunto había empezado Lucas Cintora, ¿no? Pero es cierto que está muy bien ver el edificio libre de todo lo añadido. La galería de Lucas Cintora, la escalera principal con todos los huecos abiertos, ahí había un montón de huecos cerrados, las cubiertas liberadas de todas esas estructuras, todo lo que rodea la lonja fue finalmente lo que excavamos para meter todas las instalaciones, ¿no? Ese andén perimetral, digamos, el solar de la lonja es desde las columnas hasta la fachada, es todo, pero el espacio que hay entre las columnas y fachada también es propiedad del Archivo General de Indias y, por lo tanto, en ese lugar que era propiedad, se excavó completamente para meter todas las galerías de instalaciones, con lo cual digamos que todo está fuera del edificio. En realidad, dentro del edificio están las cristas arqueológicas y están, bueno, por los pasos de instalaciones, pero realmente toda la maquinaria y toda la infraestructura que requiere un edificio actual de esta envergadura está metido debajo de este andén perimetral que debajo alberga todo esto. Acabamos con el Archivo General de Indias, con esta imagen que se produce por esa visión interior que hay de todo el entorno, ¿no? Y nos vamos a la fábrica de tabaco. Frente a la intervención del Archivo de Indias, que era integral, la intervención en la fábrica de tabaco es una intervención parcial que persigue unos objetivos y que interviene en una parte pequeña del edificio, ¿no? Por lo tanto, en Fábrica de Tabaco intervenimos en lo que fue la Facultad de Derecho, que se trasladó a Viapol y quedó bastantes años abandonada, de forma que uno de los principales requisitos que quería la universidad era la apertura de nuevo del eje del Prado San Sebastián hasta el Hotel Alfonso XIII. El eje, esa gran ciudad, ese edificio que es casi una ciudad, que es la Fábrica de Tabaco, siempre ha tenido abiertos esos dos ejes. El eje, digamos, de la calle San Fernando a la calle Palo ha estado siempre abierto, pero al abandonar la Facultad de Derecho esta ubicación, se cerró toda esa parte y ha estado cerrado un montón de años. Por lo tanto, la universidad, una de las cosas que quería era la apertura de ese eje. Además de eso, quería oficinas administrativas, digamos que las clases están arriba, pero en la planta baja, en toda esta parte, digamos, que estaba ociosa, lo que se ha implementado son oficinas administrativas de la Universidad de Sevilla, informática, consejo social, etc.
Los antecedentes aquí van a ser más cortos, porque si no sería demasiado. Los antecedentes de la fábrica de tabaco pues, son tan extensos como los del Archivo General de Indias, ¿no? Pero vamos a decir simplemente que la fábrica de tabaco es un edificio fuera de los muros, extramuros del casco histórico. Aquí en este dibujo están, bueno, pues quizás los edificios principales. En este eje, pues hay otros dos en el otro eje, en este eje que es fábrica de tabaco abajo y Hospital de las Cinco Llagas arriba. Después a la izquierda estaría la Cartuja y la fábrica de artillería a la derecha. El edificio realmente era una especie de fortaleza porque había que proteger el tabaco, ¿no? En el edificio se manufacturaba un producto muy importante que era el tabaco, que había que proteger casi como el oro, ¿no? Y por lo tanto era un edificio casi amurallado. Y justamente la universidad lo que ha hecho desde los años 50 en que se hizo cargo del edificio es hacer un edificio mucho más permeable. El edificio se está convirtiendo, bueno, era ya, ¿no?, en un edificio mucho más abierto a la ciudad, con ejes que son casi como calles, donde todo el mundo puede pasar en las dos direcciones. Y claro, hay que ver que estas imágenes románticas, ¿no?, esta de Gonzalo de Bilbao, que nos sirven para ver que la estructura del edificio es una estructura isótropa y diáfana y completa, ¿no? Por lo tanto, aquí esta imagen es menos grata, pero supongo que será de los años 50, pero nos ilustra sobre que realmente la fábrica de tabaco era una estructura isótropa de pilares con bóvedas, ¿no?, digamos, y eso hasta el infinito, ¿no? Pilares y bóvedas que alojaban dentro depósitos, zonas de trabajo. Y en este plano, que es previo, cuando el edificio se convierte en Universidad de Sevilla, es necesario abrir patios y es necesario hacer operaciones que finalmente alteran un poco esta estructura, ¿no? Si vemos la planta del edificio actual, hay patios de grandes dimensiones, pero el origen del edificio es esta estructura isótropa de pilares y bóvedas, modular. El edificio fue también cuartel y también y universidad a partir de los años 50. Hay una operación importante en fachada que es la de abrir todas las ventanas de la planta baja. En la fachada, justamente en la fachada de derecho, lo que existían esos óculos y bueno, para convertir esto en Universidad de Sevilla se abren todas esas ventanas que conocemos todos. Este es el estado previo en el que nos encontramos el edificio. Ya digo que el módulo original era este, digamos que todo el edificio era con este módulo y estas bóvedas. La operación de la Universidad de Sevilla en los años 50 para conseguir aulas más grandes hace bóvedas de dos módulos, de forma que bueno, pues hay zonas en las cuales se pierde esa estructura que hemos dicho, reticular y modular, porque aparecen estas aulas de mayores dimensiones que tienen dos módulos y en algunos sitios más. Lo que nosotros hacemos es fundamentalmente abrir este eje, abrir también los transversales, digamos, este es el eje principal, pero hay también otros transversales que también se abren, y aplicar una fórmula que se podría aplicar en todo el edificio, consistente en dividir espacios cuando es necesario por muebles, de forma que nosotros llegamos y hacemos lo de siempre, ¿no? Llegamos y borramos, limpiamos todo aquello y después se trata de implementar algo que sea fácilmente reconocible y que pueda ser retirado. O sea, que está muy bien que cuando lleguemos veamos qué es lo original, qué es todo lo que es de fábrica, todo lo que es de ladrillo o de piedra, y todo lo que es nuevo, que es todo lo que es de madera. Y todo lo que es de madera son muebles que se adaptan entre pilares y que permiten, primero, resolver el tema de las instalaciones, que en estos edificios, igual que en el archivo, ¿no? Aquí, con esos muros de piedra, perdón, esos muros los de fachada de piedra, pero los interiores de ladrillo, esos muros de ladrillo y las bóvedas. ¿Qué pasa con las instalaciones, ¿no? Ahora mismo tenemos que meter un montón de puestos de trabajo con electricidad, con datos, con tomas de todo tipo. Y esos muebles que hemos proyectado, bueno, esta es una infografía
este eje que tenemos marcado aquí en la infografía, pues lo que queríamos conseguir. El edificio tiene algo que lo unifica completamente, que son los pavimentos. En todas las partes exteriores son blancos y grises, y en todo el interior son blancos y rojo alicante, ¿no? Por lo tanto, todo lo que veis con el pavimento de color es la intervención que hemos hecho, ¿no? Digamos que en todo ese mar de este edificio grandísimo, nosotros hemos intervenido en estas zonas que están pavimentadas y en las cuales hemos cuidado que el pavimento siga siendo identificativo, ¿no? Digamos que todos los pavimentos, el edificio en esta parte no había pavimento, con lo cual nosotros tenemos que pavimentar estas zonas en las que actuamos y lo hacemos usando el mármol rojo y blanco que está en toda la fábrica. Y el módulo que hacemos para conseguir que se puedan hacer despachos más grandes o más chicos es este, que tiene la parte central siempre instalaciones y la parte derecha e izquierda o estanterías o puertas o vidrios, ¿no? Por lo tanto, siempre tenemos de la moldura, este mueble ocupa hasta la moldura, siempre de la moldura hacia arriba hay vidrio, y hacia abajo el módulo central siempre fijo, porque ahí está el aire acondicionado, todas las tomas eléctricas, todo lo que son las tripas del edificio. Y a la derecha y a la izquierda lo que hay son o estanterías o puertas o vidrio que son intercambiables, porque todas las medidas son iguales, de forma que podríamos quitar una estantería y poner una puerta o poner un vidrio. Los vidrios que van por encima permiten esta visión del espacio, que es la recuperación en todas direcciones. Claro, cuando vamos andando por el edificio, como todas estas medias lunas están en todas direcciones, nosotros siempre vamos percibiendo la espacialidad que aquello tuvo y debe seguir teniendo. Todas las instalaciones van por los sótanos y emergen en esos armarios. Digamos, este plano lo que pretende explicar es que las instalaciones van digamos, bajo la cota cero y finalmente llegan a estos armarios que son los que proveen de todos los servicios a todo lo que hay alrededor. Este es el estado final, por lo tanto, este es el eje que queríamos recuperar. Ahora mismo aquí estamos entrando por el Prado de San Sebastián y tenemos este eje que llega hasta el Hotel Alfonso XIII. Bueno, este es el eje principal, pero recuperamos el eje principal y también los transversales, ¿no? Recuperamos también la comunicación por las escaleras, que se había perdido, y bueno, pues digamos que el objeto fundamental era este, ¿no? La fábrica de tabaco tiene calles interiores, ¿no? Al final, un edificio tan grande tiene calles, ¿no? Y había que recuperar esta calle, esta otra transversal, la comunicación vertical mediante las escaleras. Los patios, que como veis también tienen mucho que ver con el Archivo General de Indias, incluso los pavimentos. Este patio es un patio que los órdenes arquitectónicos, las proporciones, incluso las carpinterías, tienen mucho que ver. Supongo que el arquitecto las tuvo en cuenta el Archivo de Indias, porque estas aperturas son recientes, por lo tanto creemos que el arquitecto que trabajó en esto tenía en mente como antecedente, incluso hay 5 vanos, igual que en el Archivo de Indias, ¿no? También se producen por el interior pasos, digamos que cuando tenemos puertas, al tener las puertas enfrentadas unas a otras, pues permiten una circulación por fuera, por los pasillos generales. Digamos que todos estos despachos, todas estas dependencias, donde está el Consejo Social, informática, tal, realmente tienen esta comunicación exterior. Digamos que por ahí van los estudiantes y todo el público, pero ellos tienen también una comunicación interior, que es estas puertas que se ven a la izquierda. En los módulos dobles, que eran aulas, repetimos el mismo esquema. Estos van a ser oficinas, por lo tanto, en los módulos sencillos aparece un mueble en el centro, que es el que aloja todas las instalaciones. En los módulos dobles sigue apareciendo un mueble en mitad de... porque
seguimos teniendo aquí oficinas que necesitan muy cerca pues, informática, enchufe, climatización. Esto es la Hermandad de los Estudiantes, la nueva entrada. Ya vimos que en el plano de solerías tenemos una zona un poquito más grande, que era la Facultad de Derecho, y una zona más pequeñita, que es la Hermandad de los Estudiantes. Son distintas porque realmente la Hermandad de los Estudiantes ocupaba la Casa de los Ingenieros, que tiene una estructura más doméstica, frente a la Facultad de Derecho, que tenía la estructura fabril. Esta es la nueva entrada a la Hermandad de los Estudiantes, el Salón de la Hermandad y el Salón de la Hermandad ocupado por la Hermandad con todas sus cosas. La rehabilitación del Palacio Arzobispal la voy a contar de una forma muy somera, porque en realidad lo que quiero explicar es una forma de trabajar. En el Palacio Arzobispal realmente no nos piden un proyecto integral, nos piden un plan director. O sea, frente a los dos anteriores, en el Archivo de Indias, un proyecto integral, en la fábrica de tabaco nos encargan trabajar sobre un espacio concreto, y en el Palacio Arzobispal nos encarga que pensemos en todo el palacio al mismo tiempo, pero después nos van a ir encargando proyectos parciales para hacer todo lo que vayan necesitando. Por lo tanto, primero tenemos un encuentro con el edificio en el cual pensamos en todo él, pero después vamos desarrollando proyectos parciales para cada parte. Por lo tanto, el Palacio Arzobispal, que también es un edificio de mucha dimensión, el primer encargo que tenemos es este plan director, que bueno, pues hace un levantamiento de todas las plantas y, por decir algo, por no pasar por el edificio sin decir ninguna referencia histórica, que parece que como si no la tuviera, ¿no? Y tiene muchísimo, ¿no? El edificio realmente son 11 casas, ¿no? Digamos que cuando el Palacio Arzobispal, después de la Reconquista, Fernando III le da a la Iglesia un conjunto de casas, hasta 11, para hacer ahí el Palacio Arzobispal. Por lo tanto, la estructura es doméstica. ¿Y cuándo se convierte esto en palacio tal y como lo conocemos? Pues cuando Bermondo Resta coge un cúter y corta los dos patios que hoy conocemos. O sea que imaginar una estructura de viviendas con muchos patios pequeños, y de pronto Bermondo Resta coge un cúter y corta dos patios, que son los dos patios principales. Por supuesto, al cortar los patios, tiene que recuperar las fachadas. Y a continuación, el siguiente, eso pasa en 1600 aproximadamente, y en 1700 Pedro Romero y Leonardo de Figueroa hacen otra gran operación, y es que una vez demolidos todas las dependencias del Corral de los Olmos, porque claro, el edificio tenía entrada por la calle Placentines. Realmente esta amalgama de casas, la única entrada que tenía era por Placentines. Digamos, esa entrada se convierte en una entrada importante cuando los dos patios se construyen como los conocemos ahora y la escalera principal. Pero la fachada actual se construye en 1700, cuando se demuele todo el espacio del Corral de los Olmos que era previo, y a todas esas casas que llegan al Corral de los Olmos deshilachadas se le hace lo mismo, se le da un corte con un cúter y se construye una nueva fachada. Por lo tanto, hay ahí una intervención muy interesante de cómo intervenir en el patrimonio, y muy distinta de lo que hemos visto anteriormente, que esas operaciones de cirugía, hoy imposible, pero en aquel momento sí, de tener una masa de casas patio, y sobre esa masa con un cúter sacar un patio principal, un patio secundario, y por otra parte dar un corte y edificar una fachada. La anterior planta baja, planta primera, secciones. El edificio aparentemente tiene dos plantas, pero hay veces en que tiene cinco, ¿no?
En general, la estructura de los patios, de la fachada, es con 2 plantas, pero empiezan a construir tal y hay zonas... Se dan también circunstancias interesantes, y es que hay 2 iglesias cruzadas unas con otras, ¿no? Yo creo que es una cosa muy particular, ¿no? Que realmente, ocupando toda la planta baja, hay una capilla de grandes dimensiones, una capilla del tamaño de una iglesia, hay una capilla en una dirección, y en la planta primera hay otra de una gran dimensión también cruzada, ¿no? Un esquema de usos y lo principal del plan director. El plan director establece que unas necesidades, pues una librería, hay que hacer una librería, hay que hacer unos tribunales, hay que hacer un taller de restauración, hay que arreglar unas dependencias y se establece qué hay que hacer y cuándo se va a hacer. La verdad es que se ha cumplido casi íntegramente. Entonces, lo que os decía es que yo creo que con buen criterio en el Palacio Arzobispal pensaban que no tenían dinero para hacer una obra total, tampoco podían cambiar a todas las personas. El Palacio Arzobispal es un espacio representativo, una pinacoteca, la residencia del arzobispo y una oficina administrativa. Entonces, no tenían dinero para hacerlo completo, no tenían la posibilidad de desplazar a todas las personas que allí trabajan a otros sitios, y les pareció oportuno pensar en el edificio completo, pero hacer una gradación en 10 años en función de las necesidades más inmediatas y en función de la disposición económica de cada año, pues hacer una proyección para trabajar en todo el edificio, pero digamos, de una forma organizada, sabiendo ya que si se hace una sala de máquinas para climatización, esa sala de máquinas va a servir a todo el edificio y no a la obra que se está haciendo en ese momento, ¿no? Digamos que igual hacíamos una obra que era pequeña y, sin embargo, la sala de máquinas de esa obra era muy grande, porque la sala de máquinas estaba pensada para todo el edificio y no solamente para esa obra. Bien, con este planteamiento hacemos voy a poner 2 ejemplos muy pequeños y rápidos. Ese planteamiento general, creo que hemos hecho en torno a 10 proyectos y vamos a enseñar 2 muy rápido. La librería diocesana está a la entrada. La plaza, y justamente entrando en el edificio a la derecha está la librería. Este es el estado actual, que explico aquí ya qué pretendíamos. Realmente este espacio es un espacio muy alto, de 6 metros y pico de altura, y que había que estabilizar estructuralmente, hacer algunas reparaciones, mejorar algunas cuestiones, pero realmente el espacio estaba muy bien en sí, ¿no? Pero no tenía una escala humana, ¿no? Digamos, una librería requiere, tanto una librería como el trabajo en una oficina. Claro, trabajar en un despacho que tiene 6 metros y medio de altura no tiene la escala, ¿no? Claro, si el despacho o la librería es pequeña, ¿no? Con lo cual, estamos trabajando aquí siempre en respetar el espacio, y casi lo que hacemos es meter muebles. O sea que una vez que llegamos a este espacio y hacemos la consolidación estructural, los forjados, realmente lo que hacemos es meter un mueble que permita que esto sea usado a una escala más humana, pero que permita el disfrute de todo el espacio, ¿no? Y, por lo tanto, aquí lo que hacemos es meter ese mueble, que en planta tiene, en la parte de arriba pues está la entrada, una vitrina que es una especie de escaparate de vidrio, la sala principal, que el esquema es un poco el de las bibliotecas, ¿no? Cuando tenemos un espacio muy alto y queremos meter una biblioteca, pues lo que hacemos es que se meten libros en la planta baja, se mete una pasarela y libros en la planta alta, ¿no? En casi todas las bibliotecas de edificios de este porte tienen una doble planta con una pasarela que comunica, que permite acceder a los libros en altura, ¿no? Y esto es lo que hacemos. El espacio es total, pero tiene una parte baja, una librería en la parte alta, pero el espacio sigue siendo completo. Las imágenes con la altura y, en este chaval que anda por allí nos da un poco el sentido de la escala, ¿no? Realmente
Está bien que el espacio siga siendo de 6,5 metros, que se disfrute, ¿no? Está bien que disfrutemos de todo el espacio, pero está también bien que tengamos una escala intermedia para comprar libros y tener una relación con eso, que al fin y al cabo es una tienda. La vitrina que permite poner cosas de valor por dentro, esta vitrina escaparate la pensamos para que, digamos, si la veis, hay partes que tienen vidrio y partes que no, y además te puedes meter dentro, de forma que si tenían que poner un cáliz de oro, lo meten por dentro y protegido por el vidrio, ¿no? Si tienen que poner un libro tal, pues lo ponen por fuera, y si tienen que poner una casulla incluso, pueden poner un maniquí dentro, ¿no? O sea que dentro, como se puede entrar, permite colocar una casulla, un maniquí con algún elemento de más volumen, ¿no? Claro, también tenemos la escalera esta, que es lo que permite comunicar una parte, digamos que este mueble tiene la planta baja que veis, pero por detrás tiene una puerta que se entra a un espacio que sirve también de almacenamiento y que permite subir por esas escaleras a este espacio alto, y estas escaleras son las que llegan arriba. Los tribunales, pues tenemos algo parecido. En los tribunales hay que resolver algunas cosas de accesibilidad y alguna cosa menor, pero tenemos ese espacio, el que tenéis en blanco. Para nosotros tenemos un gran espacio, también de 6,5 metros de altura, y lo que tenemos que hacer son despachos. Igual que hay tribunales militares o hay tribunales civiles, pues hay tribunales eclesiásticos. Entonces necesitamos despachos para los jueces, para los letrados. Y en este espacio lo que hacemos es meter una caja. Realmente en la parte central amarilla lo que hay a la izquierda es un espacio en doble altura donde se percibe todo el espacio. Lo que hay en el centro es una caja de madera por la cual tú transitas y te metes. Y un poco esa caja de madera tiene unos patios por donde se ve la parte alta, de forma que si lo empezamos a ver por la izquierda, bueno, por la derecha, que es por donde se entra. A la derecha, digamos que en el palacio dice, bueno, voy a tribunales. Bueno, pues entraríamos en el espacio que hay a la derecha, que es un espacio con la doble altura completo, te meterías dentro del mueble, transitarías por él, teniendo, digamos, las partes estas que se ven ya libres son patios interiores que permiten otra vez contemplar. Digamos que si recorriéramos el mueble, entraríamos y tendríamos la sensación de toda la altura. Y 3 veces más volveríamos a tener la sensación de la altura, ¿no? Entramos, tenemos la sensación otra vez mediante ese patio de la altura, nos metemos otra vez dentro del mueble por los despachos y dependencias, volvemos a tener toda la altura y finalmente salimos por otro espacio similar al inicial, ¿no? Este es el interior del mueble, con los patios, de forma que también hay una cuestión, y es que todo lo que es exterior es madera y todo lo que es interior es blanco, ¿no? De forma que digamos que todo lo que recubre ese mueble, todo lo que recubre por fuera es de madera, y todo lo que es interior nos parecía que estaba bien que por fuera fuera madera, ¿no? Porque da una sensación cálida, pero que por dentro fuera blanco para que tuviera más luz, para que y para que el despacho fuera más amable, ¿no? Digamos que fuera un espacio más habitual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo blanco en lo que son despachos y zonas de trabajo, y de madera el exterior. Ahí veis, aunque no se han encendido las luces, bueno, este es un espacio intermedio con el patio que registra toda la altura. Esta es la parte alta, en la cual hay algo de almacenamiento, y bueno, en esos patios tenemos esa vista del artesonado, ¿no? Siempre. Esta otra zona, pero bueno, al final es lo mismo. Lo que intentamos es que los espacios sean completos y solamente haya muebles que organizan las actividades, ¿no? Siempre en todos estos proyectos intentamos que el espacio se entienda siempre completo y que se entienda claramente que hay algunos muebles que permiten que haya actividades distintas en una parte que en otra. Claro, el mueble, la caja es tan caja que requiere una carpintería, ¿no? Digamos que la ventana de madera exterior es la que da ventilación a las partes altas y a todo, pero la caja que tenemos debajo tiene que tener una carpintería propia, porque un despacho como este tiene su puerta de entrada y tiene su carpintería que permite ventilar o no ventilar, entendiendo que la caja es completa.
Hay también una intervención en los patios, donde lo que hacemos es que en la intervención arqueológica salieron esta cantidad de anforetas y nos daba pena tirarlas. Entonces, durante la obra inventamos este artilugio, que es para que esas anforetas no acabaran en un almacén, ¿no?, sino que se quedaran en el edificio. Cambiamos, nos vamos de Sevilla y nos vamos a Fregenal de la Sierra. Bien, en Fregenal, que muchos conoceréis, la plaza del Ayuntamiento, la plaza de toros y esto que veis. Bien, nos encontramos con el Colegio de los Jesuitas, que es un edificio grande, y a nosotros nos encargan actuar en la parte amarilla. Digamos que toda la manzana es el Colegio de los Jesuitas, pero el ayuntamiento tiene dinero para lo que tiene y, por lo tanto, el encargo, incluso esta parte la hemos hecho en 2 fases. El ayuntamiento tiene la intención de rehabilitarlo todo, pero de momento hemos trabajado sobre esto que veis en amarillo. Esto es lo que nos encontramos y seguramente es lo que ha inspirado todo el proyecto. Nosotros llegamos allí y esto nos pareció estupendo. Esta escalera llena de vegetación, lo que le pasaba a los viajeros románticos, ¿no? Los viajeros románticos llegaban a estos edificios y les parecía hermoso estos techos caídos, la vegetación en la primera planta, las bóvedas casi llenas de hollín de las hogueras que se hacían dentro, pero conservando casi toda la magia, ¿no? Conservando pues el trazado de las escaleras, las bóvedas. Lo que se habían caído eran todas las cubiertas de madera. El edificio conservaba los muros de carga, las bóvedas de ladrillo y había perdido completamente las cubiertas. Algunas de ellas se conservaban en una pequeña parte y se podía intuir cómo eran, y había otras zonas donde se había perdido completamente la cubierta y no podíamos ni siquiera intuir cómo había sido, ¿no? Por lo tanto, iniciamos la rehabilitación del edificio un poco con esta imagen que nos parecía atractiva. Esta es la sección del estado actual. La verdad es que hasta nos parecía bonito dibujar, cuando dibuja el propio dibujo, ¿no? No solamente nos gustaba esta imagen, nos gustaba también el dibujo de la ruina, ¿no? Tenemos la iglesia a la derecha, tal, pero el Colegio de los Jesuitas, lo que funcionaba como colegio en este dibujo de la ruina. El proyecto hay que explicar poco, porque lo que hacemos es casi limpiar, incorporar la arqueología. Este plano está hecho ya una vez hecha la excavación arqueológica. Digamos que llegamos allí, tenemos un proyecto que es básicamente este, pero cuando hacemos la excavación arqueológica incorporamos la arqueología a este espacio con espacio expositivo, por lo tanto tenemos libertad de movimiento. Aquí el ayuntamiento tenía algunas intenciones. La primera es que el edificio no se siguiera cayendo. La segunda, que pudiera servir como sala de exposiciones. Y la tercera, que bueno, si se podía hacer allí algún taller o alguna actividad, pues mucho mejor. Sin que nos lo hubieran pedido, proyectamos un cine de verano en el patio. Había una escalera, digamos que veis la parte inferior, y en realidad en este dibujo digamos, la parte amarilla señala la tercera fase y la parte horizontal baja, es la segunda fase y la amarilla la tercera. Y casi con el pavimento del patio señalamos dónde nos hemos quedado, ¿no? Digamos que tenemos esta parte rehabilitada y hacemos un pavimento con una línea que señala dónde empieza la selva y dónde está la civilización, ¿no? Digamos que todo lo que está de esa línea quebrada del patio hacia abajo es civilización, y todo lo que hay hacia arriba la selva, entendido en el sentido de vegetación y muros caídos y forjados. Bien, como digo, realmente esas intenciones del ayuntamiento permitían hacer el proyecto que hicimos, que es un proyecto en el que se ha conservado toda esa materia que nos parecía interesante el primer día que visitamos el edificio. También en los forjados que metimos nuevos, pues intentamos meter espacios de doble altura que le dieran espacialidad al edificio. Realmente, y una cosa importante es que cambiamos la entrada a la derecha. La entrada del edificio estaba en el centro,
pero hemos visto que hay muchos colegios de jesuitas que tienen la entrada junto a la iglesia, y ahí descubrimos que había una puerta. Nos parecía que era más interesante que en el compás este de la iglesia estuviera la puerta de la iglesia y la puerta de entrada. Ahora lo veremos en una foto, de forma que colocamos la entrada por ahí, naves de exposiciones en las cuales se incorpora la arqueología y algunos espacios que permiten pues, reuniones, talleres, conferencias o un patio que permite cine de verano. En la planta de arriba, como digo, aparecen otra vez esas naves diáfanas con esos huecos en blanco que son los espacios en doble altura que hacemos porque ahí no había forjado. Digamos, la primera crujía tenía un forjado de madera que se cayó completamente y la segunda crujía tenía unas bóvedas que permanecían en pie. Por lo tanto, hacemos nuevo el forjado de la primera crujía y metemos ahí la espacialidad de esos espacios en doble altura y respetamos las bóvedas que hay detrás. Las cubiertas, estas que veis planas, es porque realmente aquello estaba tan deteriorado que y preferimos hacerlas planas para indicar un poco que eran nuestras, ¿no? Digamos que teníamos certeza total sobre las cubiertas de la pastilla horizontal y del castillete, pero no teníamos ninguna certeza sobre las cubiertas de lo que pasaba detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pareció que un buen criterio era lo que conocíamos, dejarlo, y todo lo nuevo, hacer una cubierta plana fácilmente reconocible. Ese criterio también lo hemos tenido con los colores. Bueno, una sección, esos espacios en doble altura con los huecos en los forjados y el estado final. Bueno, pues una vez, en realidad porque el edificio lo permitía según los requerimientos del ayuntamiento, pero finalmente lo que hacemos es que todo lo blanco es nuevo y todo lo que es piedra pues es antiguo. Entonces, tanto en alzados como en todos sitios hay una lectura muy fácil del edificio. Un pavimento de hormigón que tiene suelo radiante. En Fregenal hace bastante frío, por lo tanto tenemos un suelo de hormigón con el suelo radiante, unas perforaciones en los sitios donde apareció algún vestigio interesante. Por ejemplo, esta es la tumba del fundador del Colegio de los Jesuitas, que se llamaba De Paz. Y curiosamente, cuando investigamos esto de Paz, aparecieron por allí unos descendientes de una fundación y le dieron al ayuntamiento 100.000 euros para la obra. Hicieron un donativo de 100.000 euros para mejorar en lo posible la obra, ¿no? Bien, pues os digo que todo lo que veis color pardo son los muros existentes. Todo lo que es blanco es forjados que nosotros hemos hecho con los espacios en doble altura y pues esas pequeñas disecciones de la arqueología tratadas con vidrio. También el encuentro de la arqueología con el resto se ha hecho con ese ladrillo perforado, con una forma muy barata de trabajar y, por supuesto, reversible, ¿no? Digamos que siempre tratamos de que todo contacto con la arqueología sea reversible y, por lo tanto, este es un buen material para esto. Voy a pasar las imágenes casi sin hablar, porque vais a tener siempre imágenes de la primera crujía con estos forjados nuevos, imágenes de la segunda con las bóvedas originales, la escalera, la parte de arriba de la escalera con ese rosetón que se conservaba casi íntegro. Bueno, perdón, se conservaba la mitad, pero claro, era fácil intuir cómo era completo. Esta es una comunicación con el coro de la iglesia, las cocinas con las cántaras a la derecha para guardar pues el trigo, la cebada, las cocinas. Esta es la parte de arriba que no sabíamos cómo se cubría, ¿no? La imagen de la fachada con la entrada, con la puerta nueva, digamos que esta puerta que veis, claramente está la puerta de la iglesia, a la derecha la puerta de la iglesia y después en el frente esa puerta que no existía, pero existió. Digamos que nosotros primero llegamos al convencimiento de que había que abrir una puerta por allí. ¿Parado? Primero llegamos al convencimiento de que estaba bien abrir una puerta allí y después nos dimos cuenta de que ya hubo una puerta abierta. La fachada principal y aquí el mismo criterio. Todo
lo que es color pardo o beige es lo que existía y todo lo que es blanco es lo que hemos incorporado en el proyecto. La pantalla del cine de verano, esta pantalla cuadrada horizontal es la del cine de verano. Las chimeneas de la cocina, digo, esta es la parte... Las cocinas tenían unas chimeneas tremendas, ¿no?, que salen por ahí. Bien. Pasamos ya casi a un edificio de nueva planta que la relación que tiene con el patrimonio es que tiene una cripta arqueológica, pero realmente una vez que tenemos el cuidado de conservar los restos arqueológicos que allí hay, realmente todo lo que hacemos es ya nueva planta, ¿no? Esto está en San Juan de Alfarache y es la comunicación entre la estación de San Juan Bajo y la barriada Virgen de Loreto. Realmente el metro de Sevilla llega hasta Mairena y tiene una estación San Juan Bajo, pero hay un barrio que tiene 10.000 habitantes que es lo que se llama el barrio del Monumento y no había comunicación con el metro porque toda esta gente la única posibilidad que tenía era o bajar en coche o esperar un autobús que iba cuando... Pero claro, para ello el tener un ascensor inclinado que los comunique directamente con el metro ha sido una cosa estupenda, ¿no? Ahora mismo ese barrio que estaba aislado tiene la posibilidad, personas mayores, jóvenes, niños, de coger un ascensor inclinado, llegar a la estación de San Juan Bajo y ir en metro a cualquier lugar de Sevilla. El estado previo del lugar. Ya he dicho que el lugar tiene una carga histórica importante porque el recinto que veis a la izquierda es una muralla almohade y el azul a la derecha una muralla romana. Realmente en este cerro, curiosamente, los romanos hicieron un establecimiento importante, amurallado, y a continuación una muralla almohade tangente con esta, digamos que no ocuparon el lugar de los romanos, sino que digamos, hicieron una nueva muralla tangente a la romana. Y nosotros tenemos que hacer este ascensor inclinado y la cripta arqueológica justamente en el centro, que había un paso territorial. Digamos, estas dos murallas, estos dos anillos tangentes, generan un paso territorial con dos torres y con una muralla y la cripta arqueológica justamente en ese paso territorial y el resto de la intervención en torno a esa muralla. Aquí ya se está haciendo la obra del metro, digamos que esta es la... aquí veis, bueno, se ve muy bien, arriba a la izquierda la cripta arqueológica, veis que hay arriba a la izquierda una arqueología rodeada por calles. Y veis pues, el metro en construcción, el viaducto del metro con el túnel que penetra, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar aquí. Claro, aquello tiene unas vistas maravillosas, ¿no? La barriada de esta Virgen de Loreto tiene una vista sobre Tablada y sobre Sevilla magnífica. Nosotros lo que hacemos es un camino, ¿no? Digamos que esto era un camino histórico, realmente. Si veis desde arriba, había un camino hacia Sevilla porque la Vega de Triana no tenía la corte de Triana hecha. Entonces, el paso territorial este que digo, tú desde San Juan de Alfarache bajaba y por la Vega de Triana llegaba al puente de Barcas, ¿no? Entonces, ahí había un camino. Y nosotros en todo momento tratábamos de trabajar sobre ese camino. Y ese camino es o bien peatonal, o bien mediante el ascensor. Digamos que el conjunto es un ascensor inclinado que permite comunicar mecánicamente y para minusválidos. El ascensor es muy grande y por lo tanto el ascensor puede entrar 30 personas, pero pueden entrar bicicletas con total comodidad, sillas de ruedas. Por lo tanto, digamos, el encargo que tenemos es naturalizar esa ladera. Digamos que esto lo hace Metro de Sevilla porque realmente tiene que llegar a acuerdos con los ayuntamientos. Digo, está el destrozo que el Metro le va haciendo a los ayuntamientos, que va llegando a acuerdos para de alguna forma compensarlos, ¿no? Y el encargo que tenemos es hacer un ascensor inclinado para hacer accesible el barrio de Virgen de Loreto, hacer unos itinerarios peatonales y en la plaza de arriba pues algún equipamiento deportivo, bueno, pues una plaza y una cripta arqueológica para esos restos que ya estaban descubiertos. Por lo tanto, hemos dicho que estos son los itinerarios peatonales.
Este es el itinerario del ascensor inclinado y esta es la sección. Digamos, a la derecha está la estación de metro, el ascensor inclinado, que en realidad es un viaducto que recorre toda la ladera, una estación baja, una estación alta, la plaza y la cripta arqueológica, que es lo que vemos a la izquierda. En la parte superior a la izquierda, esto que se ve un poco amarillo es la cripta arqueológica. Este es el ascensor inclinado, que en esta, de noche, como veis, a la derecha está el ascensor con sus vías, a la izquierda está el itinerario peatonal que tiene unas terrazas, digamos, podemos llegar allí y subir andando y nos vamos encontrando dos terrazas que permiten subir un tramo, descansar, sentarse, mirar el paisaje, subir otro tramo, descansar, mirar, hasta llegar arriba o coger el ascensor y hacerlo directamente. Llegamos, digamos, cogemos el ascensor. Esta es la llegada a la plaza de arriba, esta es la zona de espera, claro, tú llegas y el ascensor está o no, entonces no tiene sentido que te quedes en la puerta del ascensor esperando. Lo lógico es que tú, en un paisaje como este, llegues, llames al ascensor y te vayas al balcón para mirar tablada. De noche, que se convierte aquí, bueno, aquí lo que quería explicar es que este lugar en realidad se ha comportado bastante bien, pero este lugar estaba como con mala fama, ¿no? Digamos que, y todo lo hicimos, pensábamos que este lugar podía ser propicio al vandalismo y tal, entonces empezamos a trabajar con hormigón, con acero y que todo estuviera oculto, ¿no? Digamos que las piezas fueran limpias y claro, aquí estamos viendo de día que no hay nada, ¿no? No hay luces, no hay... y bueno, esto lo hicimos para que realmente el edificio entero se convirtiera en una luminaria y no hubiera nada que se pudiera romper, ¿no? Digamos que el edificio es de chapa y todas las luminarias, todos los elementos están dentro de los muros, con lo cual todo el edificio se convierte en una lámpara, ¿no? Una fuente, un equipamiento deportivo y la cripta. La cripta la tenemos ahí y el proyecto realmente es muy sencillo. El triángulo venía dado, realmente las calles laterales había que conservarlas, la circulación del tráfico lateral había que conservarlo, la excavación arqueológica que se había hecho era justamente ese triángulo y nosotros lo que hacemos es una cripta arqueológica basándonos en dos cuestiones. Una, que la cubierta se pliega para conseguir que este recorrido que estamos desde el principio intentando sea completo, o sea que si veíamos... Voy a pasar, no paso para atrás. Os decía que la intención siempre ha sido que el recorrido histórico hacia la Vega de Triana tuviera continuidad. Entonces, claro, la arqueología está por debajo de la cota cero. Para conseguir ese camino, y pues lo que hemos hecho es, por supuesto, el peatonal o el ascensor, la plaza y después el edificio, la cubierta se pliega para permitir un paso. En realidad, la cubierta es un puente. El edificio se pliega y tú pasas por un puente que debajo tiene arqueología. Por lo tanto, esa es la primera idea. Y la segunda es simplemente que nos parece que las pasarelas para explicar la arqueología tienen que estar colgadas, no apoyadas, ¿no? Cada vez que vamos a un lugar, a un sitio arqueológico, vamos a los sitios arqueológicos y siempre nos molesta el apoyo, ¿no? Realmente vas visitando cualquier excavación y siempre, por lo menos a mí, ¿no? Yo voy, siempre me duele que la pasarela esté apoyada en un muro, en un suelo. Por lo tanto, queríamos hacer dos cosas. Una, continuar ese eje peatonal plegando la cubierta y colgar todas las pasarelas para que la arqueología se contemplara sin tener ningún apoyo debajo. Esta es la arqueología que tenemos que musealizar, ¿no? La obra del metro descubre todo esto, se hace la excavación y el encargo nuestro es musealizar esta excavación arqueológica. Esto es lo que decía. Vamos a ver, realmente aquí se ve mal, pero si veis los muros de contención que hay a izquierda y a derecha, esa es la cota del terreno.
es la cota de la calle. Digamos que en la imagen de arriba, la cota de la calle está justamente a mitad de la línea negra. Veis ahí un muro de contención a la derecha veis un muro de contención. La parte alta del muro de contención de la derecha es justamente la rasante de la calle. Por lo tanto, tenemos la excavación arqueológica metida dentro del terreno y la cubierta se pliega para hacer ese paso peatonal que culmina el recorrido que viene desde la estación de San Juan Bajo, ¿no? Digamos que salimos de San Juan Bajo, cogemos el ascensor o la escalera, atravesamos la plaza y acabamos atravesando la cubierta de este edificio para llegar a un bar que hay allí, a donde va todo el mundo. Bien, por lo tanto, lo he hecho cubierta y pasarela. Aquí también, este es un dibujo muy del inicio, en el cual queríamos explicar que había que conseguir, como fuera, colgarse de la cubierta para que todo el bajo de la excavación arqueológica estuviera libre y diáfano. Las plantas del edificio, que se recorre a la izquierda la planta sótano con las pasarelas y los restos arqueológicos, a la derecha, más grande, veis que en la parte de arriba hay una mancha azul, de forma que la forma de ver el edificio es que se penetra por ahí, por esa mancha azul, que tiene un cuadrado en el centro, se coge la pasarela y se baja a ese cuadrado que tiene unos bancos para que den la explicación sobre qué pasa allí, y ya se coge la pasarela y se recorre todo el edificio subiendo al otro extremo, donde hay un aseo, un cuarto técnico y una vitrina la parte más larga es una vitrina donde están restos arqueológicos con su explicación, digamos, del yacimiento. Digamos que hay restos que son más delicados y están metidos dentro de una vitrina en el propio yacimiento. Aquí se ve también la entrada, las escaleras que bajan, las pasarelas y el pliegue de la cubierta. Claro, esto hay que hacerlo con grandes estructuras porque, por un lado, no queremos pisar el yacimiento y, por otro lado, queremos colgar todo lo que pasa debajo, pues hay que hacer estructuras del tamaño de una planta. También el edificio es muy ligero. Realmente no estamos haciendo un museo, estamos haciendo una cripta arqueológica que no requiere climatización ni recursos museísticos demasiado extraordinarios. Por lo tanto, hacemos una cripta que permita la ventilación natural, la luz natural, y esto lo conseguimos porque, bueno, igual que en la estación del metro, lo que hacemos es, hemos dicho que construimos el edificio con una estructura metálica y ahora esa estructura metálica se reviste o bien de policarbonato, o bien de piedra, o bien de déployé. El déployé permite que corra el aire, el policarbonato permite que haya iluminación en el interior y que se convierta en una lámpara, y la piedra lo hace opaco. Aparte de eso, tenemos un trames en el suelo que permite pasear. La pasera está colgada, no toca el suelo, pero si tú vas andando, por el trames vas viendo también los restos arqueológicos. A la derecha se ven los materiales: policarbonato, trames, piedra y déployé. Este es el sistema constructivo, que es, bueno, pues una estructura ligera y estos materiales que van colgados. Y el estado final, la calle, que ya hemos dicho, desde la parte baja. Esto es desde la terraza del bar, ya podéis ver lo bien que llega. Entonces, digamos, está la parte más exterior, la parte baja, la parte alta. El interior, el cuelgue, hacemos todo lo que son las barandillas y tal de acero corten, y todo lo que son los cuelgues y el mobiliario de acero galvanizado. Las pasarelas que llegan a distintos sitios, en función del interés. Digamos que el recorrido de las pasarelas no es casual, es sencillamente ir con las pasarelas a los sitios donde hace falta ver algo. El trame, las pasarelas tienen este suelo y por el suelo pues se ven los restos y lo que allí pasa, los aljibes. Bien, en Antequera, digamos, dejamos ya
la arqueología y casi el valor patrimonial. A partir de ahora, si hay algún valor patrimonial, es muy tangencial. Y en el Museo de los Dólmenes lo que tenemos es una gran estructura de hormigón que, por mandato de la UNESCO, hay que quitarle impacto visual. Sabéis que los Dólmenes de Antequera, como hace 5 o 6 años, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad también, y existía en mitad de la parcela un edificio que se había construido para ser un museo, pero era un edificio hecho en otro momento, con otros criterios. Digo, no es una crítica, realmente ese edificio se proyecta en los años 80 y en ese momento estábamos en otra fase. El patrimonio, la arquitectura, el respeto, el paisaje. Parece que no, pero han pasado 50 años y en 50 años han pasado muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, lo cierto es que en el lugar de los Dólmenes de Antequera, que iban a ser declarados Patrimonio de la Humanidad, nos encontramos con un edificio con un volumen excesivo de hormigón y bueno, pues había que hacer un museo. Digo, ¿qué encargo tenemos? Pues por un lado hacer un museo y por otro conseguir rehabilitar aquella estructura reduciendo el impacto visual. O sea que o eran tres. Primero, no demoler completamente el edificio, hacer un museo y reducir el impacto visual. Esta imagen es la imagen de lo que queríamos conseguir. Es una infografía de lo que queríamos conseguir. Esto es lo que había. Bueno, pues una estructura altísima de hormigón, con muchas cosas. Y bueno, ahí lo que había y lo que pretendíamos conseguir. Para conseguir eso había que demoler todo esto, ¿no? En realidad, quizá lo que pasa más desapercibido es una cosa plana, muy uniforme en los alzados, aunque en planta es muy movida. Digamos que la planta es movida porque el edificio era movido, ¿no? Pero siempre a la vista, quizá lo más contenido es un edificio muy plano, incluso con una cubierta vegetal, porque los dólmenes están un poco en alto. Lo que pretendíamos es que desde los dólmenes se viera un edificio con una cubierta vegetal no cultivada, sino le hicimos con la misma tierra que había alrededor. Esto es importante porque, claro, este paisaje, aquí estoy en la puerta de Menga, por lo tanto, todos los visitantes de Menga tienen esta visión. Pretendíamos que el edificio cumpliera esos 3 requisitos que ya he dicho, pero, claro, esto unas veces está verde y otras veces está pajizo, ¿no? De forma que lo que hicimos fue hacer una cubierta vegetal, pero cogiendo tierra de todo alrededor. Y ahora lo que pasa es que cuando alrededor está pajizo, la cubierta vegetal del edificio está pajiza, y cuando todo se pone verde, la cubierta del edificio también se pone verde. El proceso de demolición y el proyecto. Veis que, bueno, pues la intención es que todo sea neutro, paredes lisas. Este edificio tenía muchos accidentes en ventanas, en cosas que salían, cosas que entraban, y entonces toda nuestra intención ha sido siempre quitar todos esos accidentes y que el edificio aparezca con planos neutros, un edificio que está bien como museo, aunque tiene algunas ventanas al exterior, porque hemos incorporado el objeto al museo. Realmente desde la sala de exposiciones se puede ver la Peña de los Enamorados y se puede ver Menga, para incorporar el objeto a la sala de exposiciones. Pero al margen de esas 2 o 3 ventanas hemos intentado que el edificio sea muy neutro. Bueno, la planta... finalmente, hay otra cosa sorprendente, y es que, quitándole al edificio casi un 40% del volumen, el programa del museo entraba completo. El edificio tiene una plaza de acceso, tiene sala de exposiciones temporales, sala de exposiciones definitivas, zona de recepción, salón de actos, aseos, talleres de restauración, depósitos de materiales. Realmente no hubo que hacer recortes en el programa que había para el museo.
Claro, esto se consigue porque la planta sótano es muy grande, ¿no? Digamos que el edificio tiene una sola planta, pero tiene una planta de sótano que tiene luces a través de la rampa del acceso de camiones, y la percepción que se tiene en el sótano es de mucha luz y no es nada claustrofóbica. Por lo tanto, tenemos un museo que se desarrolla en una sola planta. Tiene una planta sótano con todos los talleres, todos los depósitos, y un espacio en doble altura que tiene que tener un museo que está hecho hacia abajo en vez de hacia arriba, ¿no? Parece que moverte en un museo donde no exista algún espacio, digamos, que supere un poco esa limitación de una planta, no está bien, ¿no? Por lo tanto, eso lo conseguimos bajando hacia el sótano. Este es el edificio finalizado. Esta es la cafetería. Bueno, no he hecho una cosa, es que el edificio tiene 3 posibilidades de uso, y es que hay 2 puertas correderas, no lo puedo explicar porque no tengo puntero, pero hay 2 puertas correderas que permiten que el edificio se use. Los días que no está abierto el museo, se puede usar la cafetería y los aseos. Si tienen un acto como un concierto por la noche, se puede usar la cafetería, los aseos y el salón de actos, y permanecer el museo cerrado. Y los días normales pues se abre todo, ¿no? Bien, hemos dicho estas imágenes. Esta es la cafetería, la zona de entrada y de exposiciones temporales, la sala de exposiciones definitiva, estos huecos por donde se ven los objetos, digamos, objetos de la exposición, que son pues Menga, Viera y la Peña de los Enamorados, ¿no? Entonces tenemos estos ojos, ¿no? Digamos que la sala de exposiciones permanente tiene ojos que se asoman a aquellos objetos de los cuales se da información en la sala. El espacio en doble altura. La cafetería, que también tiene un sistema de puertas que permite... En realidad, la cafetería no está pensada para que haya permanentemente personal, sino que la cafetería tiene máquinas de vending. Esto que veis a la izquierda, en el suelo, hay unas tomas, de forma que el funcionamiento normal es, en esas tomas del suelo hay máquinas de vending, y la cafetería está cerrada. Ves que esa cafetería tiene unas puertas correderas, y solamente en casos de eventos, de cosas, se abre esa puerta y hay una barra, un office, un almacén por detrás. El salón de actos, también el salón de actos tiene 3 cabinas de traducción simultánea. El salón de actos está bastante bien equipado, funciona bastante bien acústicamente, y bueno, también era, desde el principio venía el que se pudieran celebrar congresos, ¿no? Digo que el salón de actos tiene una doble función. El salón de actos, cuando llegas al museo, entras para recibir información con un vídeo, que es una forma habitual, ¿no? de llegar a un museo. Llega, te ponen un vídeo que te explica todo y ya va a ver la sala. Bien, pues además de esa función también tiene que servir para un congreso, y nos ponían como condición que se pudiera hacer en 3 idiomas. La tienda, el sótano con las áreas internas. Aquí un poco también la madera está en todo lo que es exterior, digamos que hay un reconocimiento de todo lo que es público, tanto en la entrada del museo como en la sala. Hay un reconocimiento de todo lo que es público mediante la madera, y todo lo que es privado, todo lo que es restringido, digamos que todas las salas del sótano que son restringidas, pues son laboratorios o salas de reuniones o zonas administrativas, son blancas. Aquí seguimos trabajando, y trabajamos en la señalítica y trabajamos en el mobiliario, y bueno, en ese sentido ha sido bastante interesante, porque no abandonamos el museo al acabar la obra, sino que seguimos con la señalítica y seguimos con el mobiliario, e incluso... perdón. ¿Se ha acabado la pila o qué? No pasa de uno en uno. O sea, yo creo que me está dando un aviso. Pasa de 3 en 3. Bueno, el mobiliario, hoy por Dios, nada, la pérgola, algún elemento más, incluso la museografía. En nuestro atrevimiento, por supuesto, en colaboración con una empresa que se llama TikiTok,
pero en nuestro atrevimiento nos presentamos nos presentamos porque en realidad el concurso fue completo, pero en nuestro atrevimiento también participamos en la museografía, y digo, con unos profesionales como son esta empresa Tiki-Tok. Nos quedan dos. Bien. No, estas son rápidas. Pues no tiene la parte histórica, no tiene antecedentes, y por lo tanto vamos directo al grano, ¿no? Bien. Bioincubadora de la Ciudad de la Salud y la Innovación. En Cáceres. Proyecto, veis, muy deslocalizado, pero realmente está en un entorno donde se pretende hacer esta ciudad sociosanitaria y donde ya está el hospital. O sea que el casco histórico de Cáceres está a la izquierda y está una parte de nueva ampliación donde está la Universidad Laboral y donde se ha construido el Hospital Nuevo de Cáceres, y se pretende que alrededor del hospital haya laboratorios, centros de investigación y, digamos, una ciudad sociosanitaria. Bien, hemos dicho que estamos en un lugar que tiene todavía algunas referencias urbanas, pero pocas. En este caso es que ya existía un edificio previo. Digamos que lo que nosotros hacemos es realmente la pastilla que hay a la izquierda, digamos, vertical. Todo lo que veis a la derecha, que tiene un color gris como más fuerte, es un edificio preexistente. Por lo tanto, a nosotros nos encargan casi completar esa plaza. El edificio es un edificio de laboratorios. El encargo es, en este lugar, ese cerramiento de esa plaza y hacer laboratorios vinculados a este mundo sanitario. ¿Y por qué surge el proyecto como surge? Pues de una forma muy sencilla. Cuando nos dan el estudio geotécnico, nos dicen que tenemos que cimentar a 4 metros y pico. Y bueno, pues decidimos que si había que bajar tanto, que por qué no hacíamos un sótano. Pero nos dio por abrir los pozos de saneamiento y nos dimos cuenta que el saneamiento estaba a 6 metros de profundidad, con lo cual podíamos hacer un sótano y además lo podíamos dejar abierto porque el agua que caía allí iba directamente a la red de saneamiento. Normalmente tenemos muchas dificultades para hacer estos espacios hundidos porque después, cuando llueve, hay que sacar el agua, hay que sacarlo con bombas, ¿no? Y si las bombas se van, pues tenemos un problema. Por lo tanto, aquí se dan estas dos circunstancias que son las que permiten hacer este proyecto. Por un lado, es un edificio que tiene un sótano excavado en el terreno, pero ese sótano está abierto de forma que la percepción es la de una planta convencional. Digamos, el sótano de este edificio tiene luz, tiene ventilación, tiene de todo, bueno, pues encontramos la oportunidad de hacer este sótano un poco especial por estas dos circunstancias. Digamos que este esquemita explica el asunto, pero ahí ya veis en el dibujo de arriba la geometría real con ese espacio, digamos, hundido. Y en el dibujo del centro quizás es lo más interesante. Digamos que tenemos el dibujo central, donde veis a la izquierda hay un monigote rojo. Bien, pues esa es la cota del terreno. Digamos que se llega a ese nivel, se baja esa rampa y se llega al sótano, que ese sótano es un sótano abierto, con luz natural, con sol, y finalmente se acaba saliendo por esta escalera que vemos a la derecha, ¿no? Digamos que incluso hay una calle, o sea que tú llegas, bajas por una pendiente suave hasta esa parte baja, llega al edificio, entra, sale, conversa y continúa el camino por la escalera de la derecha. Estas son las plantas. En la planta superior, los aparcamientos, las rampas de bajada al espacio exterior, laboratorios, digamos, de más precisión en esa parte. Siempre el esquema del edificio es muy sencillo. Si veis, lo que tenemos es laboratorio a un lado del pasillo y servicio al otro. Digamos que ese pasillo que veis por mitad del edificio tiene unas zonas donde se amplía, pero a un lado tiene aseo. Estos laboratorios trabajan mucho con material peligroso y tienen, digamos, los cuartitos de material peligroso están al otro lado del pasillo.
y los laboratorios haciendo fachada a la plaza principal. Entonces, en la planta baja de arriba veis aparcamientos, recorridos, laboratorios y tal. En la planta en medio tenemos el sótano, donde hay laboratorios, digamos, más mecánicos y un aula de formación y sobre todo el espacio, ese espacio diáfano que permite entrar al edificio y una de las cosas que nos pedían también y que ha resultado bien es una galería de instalaciones. Claro, en un edificio como este de laboratorio hay que estar continuamente cambiando instalaciones, van a hacer, además funcionan casi por ensayos, ¿no? Me parece que hay 12 tipos de gases, que si oxígeno, nitrógeno, vacío, tal. Bien, pues para un experimento le hacen falta 7 y para otro le hace falta 4, de forma que veis que en la planta de en medio lo que hay es esa parte blanca, que es el espacio público exterior, la parte gris, que son los laboratorios, pero hay un pasillo al fondo, que es justamente un pasillo de instalaciones por donde van todas las instalaciones que requieren los laboratorios, con lo cual en ese pasillo se puede trabajar y llevar lo que necesiten a cada uno. La planta de cubierta, bueno, hay una parte del edificio que tiene 3 plantas, digamos, el edificio tiene en todo su desarrollo 2 plantas, pero en esa cabecera final tiene 3. Esta es la sección constructiva definitiva, donde veis a la derecha la plaza, digamos, el monigote de la derecha es la cota de la plaza, a continuación el espacio libre, abierto, y ya el edificio con la parte baja del sótano, la planta primera, y esa galería de instalaciones que está aquí a la izquierda. Esta es la infografía del concurso, que se parece bastante a lo que finalmente ha resultado, pero, bueno, como casi todo, esto es un concurso público y esta es la infografía que presentamos. Estas son ya imágenes reales y, como veis, la rampa de bajada es suave, llega a un espacio estupendo, entra al edificio. Todo lo que está bajo cota es de hormigón y todo lo que está hacia arriba es de sate blanco. Digamos que establecemos una línea muy clara, que es la de la rasante, todo lo que hay por debajo es gris y todo lo que hay por encima es blanco. El edificio completo con los pasos, un poco estas zonas sombreadas que yo creo que están siendo muy útiles porque ahí tienen mesas y ya lo están usando como estas zonas de relax que tienen ahora las empresas, ¿no? Realmente esta parte baja es una parte que es bastante, que tiene mucha sombra y es fresca. Los recorridos, este es el recorrido desde el aparcamiento, digamos, lo que vemos aquí en la parte baja es el aparcamiento y los recorridos para llegar al edificio desde el aparcamiento. Y al edificio se entra por un puente en planta primera y en sótano directamente, digamos, o bien baja al sótano y entras directamente por el sótano, o bien atravesando ese puente desde la plaza. Ese puente lo que hace es comunicar la plaza con el edificio. Se pasa por el puente y se llega a la entrada principal del edificio. Y acabamos, aunque parezca... Si saco otro, después me matáis. Bien, Quintana de la Serena, que está en ejecución ahora mismo. Bueno, este es el final donde estamos en mitad del campo. Digamos. Empezamos en el archivo de Indias con una arqueología y acabamos en mitad del campo. En Quintana de la Serena, en Badajoz, ganamos un concurso para hacer un colegio de infantil y primaria. Por lo tanto, digamos, el único requisito que teníamos, el único condicionante que teníamos era que las aulas tuvieran las dimensiones que tienen que tener, que hubiera aseos, que hubiera campo de fútbol, que hubiera el equipamiento, pero había pocos requisitos más. Es cierto que estaba al lado de una carretera y por lo tanto había que tenerlo en cuenta. Veis Quintana de la Serena, alejado del pueblo, una parcela muy irregular y muy rara, pero tangente a una carretera de mucho tráfico. Por lo tanto, ¿qué queríamos hacer? Bueno, hay la parcela y el proyecto. Arriba a la derecha tenéis el esquema donde hay una carretera que produce mucho ruido y peligro, por lo tanto el edificio tiene que cerrarse ahí y tiene que conseguir espacio
que esa parte azul, espacios protegidos del ruido, en sombra y relajados, además de los campos de deporte. En el esquema de la izquierda tenéis la carretera con el ruido en rojo, lo verde, que es una barrera que establecemos para que el ruido no penetre, y después el colegio con esos espacios verdes que están señalados con una elipse azul, que son salidas de las clases digamos que los niños tienen como dos lugares de juego. Tienen unas clases que pueden salir a ese espacio recogido, íntimo, pequeñito, muy sombreado y muy aislado, que es esa elipse, o salir a los campos de fútbol o a un arboreto que tienen a jugar, ¿no? El esquema del edificio es muy sencillo. Lo que está debajo es la carretera, por lo tanto tenemos un muro impenetrable que genera una circulación para profesores, para niños que los castigan, para, en fin, cuando dicen ve a ver al director, ¿no? Entonces, digamos, este muro que hay debajo con ese pasillo sirve para que los niños vayan a ver al director. Y sin embargo, hay otro recorrido que es justamente el de arriba, pues mucho más jovial, divertido, que es por donde los niños salen corriendo al patio de juego en los recreos, ¿no? No, tenemos un sitio como serio, un paso como serio, que es este que está aquí debajo junto a la barrera, y un sitio alborotado de escaleras y de pasillos que van a las zonas de juego y al arboreto. Las aulas son muy claras, son distintas en infantil que en primaria. Las aulas de infantil pues tienen una distribución de mesas distinta, con un cambiador, con un aseo independiente, y las de primaria pues son ya aulas más convencionales. Aquí, además de las aulas, tenemos un comedor, un gimnasio y una biblioteca y algún servicio más. Tanto planta baja, planta arriba que sigue el esquema, pero desde ese pasillo de ver al director, digamos que el director y el secretario y los profesores se van hacia la carretera en vuelo. Esperemos que no caigan. Todo está volado y bueno, pues también ese pasillo establece el área de los niños y el área de los profesores. La bandita pequeñita de abajo es donde están los profesores, la sala de profesores, el director, secretario y tal, y la parte de arriba, todas las aulas de los niños. La sección, claro, un colegio también en la entrada tiene que tener un lugar especial, que son esos lucernarios que veis en la imagen de arriba. Arriba a la izquierda, perdón, arriba, la sección del edificio es el acceso con el hall de entrada y bueno, pues un edificio de estas dimensiones debe tener un espacio también significativo, en doble altura, en este caso con luz cenital, mediante esos lucernarios. Y bueno, aquí está muy claro el proyecto. En la parte de arriba, pues el edificio de acceso representativo, al medio esa barrera impenetrable que da la carretera, y debajo la sección con las aulas y los patios íntimos donde salen a jugar los niños, que tienen unos porches también. Si veis, en la sección de la parte baja, los módulos de clase tienen las clases y tienen un porche en doble altura afuera, pero ya exterior, ¿no? De forma que tienen una parte soleada, una parte en sombra, esta parte recogida alrededor por dos plantas que permite que esta parte esté totalmente aislada del ruido de la carretera. Esta es la infografía del concurso, donde bueno, no hace falta explicarla, funciona así. Claro, realmente el colegio está muy cerrado a la carretera, pero los pasillos laterales sí tienen algunas aberturas, ¿no? Claro, la sala de profesores no se abren a la carretera, pero se abren a esos espacios laterales, ¿no? Digamos que todos esos volúmenes que tenéis también tienen que tener ventilación y luz, ¿no? Por lo tanto, eso lo conseguimos justamente con los laterales. Estas son las infografías porque claro, la obra está en curso, por lo tanto, el espacio de acceso, la maqueta del proyecto y bueno, la obra está en este estado. Esta es la carretera con esos volúmenes macizos y impenetrables. Y gracias por su atención.
¿Cuánto ha sido? No lo he contado. Llegó un momento en que ya... No, ha sido larga, pero la verdad es que mereció la pena. Pero 2 horas no, ¿no? Tengo que... Sí. No. Sí. ¿Sí? Sí. Hemos pasado las 2 horas. Creo que ha batido el récord. No, pero ha estado muy bien. La verdad es que yo creo que ha llegado a las 2 horas y media. A mí se me ha casi. hecho corto. ¿Se te ha hecho corto? Pues si te sirve de consuelo, a mí también. La verdad es que ha estado muy interesante. Y sobre todo, bueno, con el archivo de India nos hubiéramos llevado las 2 horas perfectamente. Sí, el archivo indio es un peligro. Sí, pero es un peligro agradable. Está muy bien. Bueno, es tarde, pero si alguien quiere hacer una pregunta a Antonio, yo creo que ya que estamos con 2 horas y media, pues podemos echar un poquito más. Si os parece, no sé. ¿Alguien quiere comentarle algo? Está agotado. Yo creo que además que lo has explicado todo tan maravillosamente bien que ya no me queda mucho que preguntar, ¿no? ¿No? Venga, sí, lo dejamos descansar, ¿no? Sí. Bueno, pues, oye, un placer tenerte aquí y nada, pues gracias a todos y a todas por venir y nos vemos en la próxima conferencia de Sevilla en Proceso. Muchas gracias.